Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes un martes más. Vamos a continuar. ¿Se recuerdan en qué tema nos quedamos? Habíamos visto la definición de sociedad. Creo que Creo ya que lo ya lo habíamos habíamos leído. leído. ¿Sí? Ok, entonces vamos a continuar a partir de ahí. Solo voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si la pueden visualizar. Sí, se Sí, ve se ve licenciado. licenciado. Ok, si no estoy mal, nos habíamos quedado en esta diapositiva. Concepto de sociedad, creo. Ok, me corre la diapositiva. Ok, ¿logran ver en pantalla completa? Sí, sí. Ok, bueno, en la última clase nos habíamos quedado en el concepto de sociedad. Según la definición que ya habíamos leído en la clase anterior, nos dice que una sociedad en el contexto comercial se define como un contrato mediante el cual dos o más personas se obligan a poner en común bienes o servicios con el objetivo de realizar actividades económicas y obtener beneficios. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esta definición nos habla de varios puntos importantes. Desglosándola en diferentes partes, primero nos habla de que la sociedad en el contexto comercial, porque las sociedades que estamos viendo según nuestro código de comercio, que es el decreto 2-70, nos establece que las sociedades son de carácter comercial, o sea que persiguen un objetivo que es obtener utilidades y ganancias, o u obtener beneficios como lo dice la definición. Y nos dice que se define como un contrato, que es un contrato social entre dos o más personas. O sea que una sociedad no la puede conformar una sola persona. A eso se le llama persona individual. Y cuando hablamos de una persona jurídica ya se refiere a una sociedad de dos personas o más. En realidad las sociedades no tienen límite de socios dependiendo del tipo de sociedad que se quiera formar. Pero cuando hablamos de un contrato de personas se refiere a un contrato específicamente social. Entonces, la existencia de un acuerdo formal entre socios o entre personas es conocido como un contrato social o como estatutos. Entonces, acá en este contrato o en estos estatutos se establecen las reglas y las condiciones bajo las cuales la sociedad va a estar operando o va a iniciar sus operaciones o va a iniciar a funcionar. También nos habla de participación de dos o más personas o dos o más socios. Entonces, las sociedades acá involucran la participación de al menos dos individuos que son los que contribuyen con sus bienes, con prestación de servicios o con capital para la empresa para que pueda funcionar de una manera adecuada. También nos habla de la búsqueda de fines económicos o de la obtención de beneficios a través de actividades económicas o comerciales. Este es el objetivo principal de una sociedad, sobre todo, es llevar a cabo esas actividades económicas con la intención de generar ganancias o utilidades. Como les decía en el curso de contabilidad 1, ¿verdad? De nada me sirve a mí poner una empresa si solo voy a estar perdiendo dinero. Cuando alguien establece una empresa a través de una sociedad o de los diferentes tipos de sociedades, siempre buscan un beneficio, sobre todo y principalmente un beneficio económico, que todo lo que se está invirtiendo se pueda recuperar
en un corto, mediano o largo plazo, pero que tengan la certeza de que se pueda recuperar. Entonces, estos elementos, cuando hablamos de contrato, de participación de individuos y de búsqueda de beneficios económicos, estos son elementos esenciales para la existencia y operación de una sociedad comercial porque nos proporcionan un marco legal y un marco estructural para las interacciones entre los socios y entre la entidad misma. Entonces, continuando con diferentes tipos de definición, también tenemos diferentes tipos de sociedades. En primer punto tenemos la sociedad como entidad jurídica. La teoría nos dice que una entidad jurídica creada por un grupo de personas que se asocian para llevar a cabo actividades económicas o sociales en común, compartiendo responsabilidades y beneficios. Entonces, cuando nos habla de sociedad como entidad jurídica, en este contexto, sociedad se va a referir a una entidad legalmente reconocida como una sociedad anónima, por ejemplo, o una sociedad de responsabilidad limitada, o una sociedad colectiva, o una sociedad en comandita en simple o en comandita por acciones, entre otras. Entonces, esta es una entidad que tiene una personalidad jurídica, que está separada de sus accionistas o miembros. Es como si estuviéramos hablando de una persona diferente. Cuando hablamos de personalidad jurídica es como si existiera otro individuo más, pero desde el punto de vista legal o desde el contexto legal. Y por eso las sociedades tienen un nombre diferente al de sus socios, dependiendo del tipo de sociedad, ¿verdad? Porque tenemos una razón social y aparte se le puede establecer un nombre comercial, ¿verdad? Para fines de marketing, entre otras cosas, para dar a conocer a la empresa y los productos o servicios que se presten. Por favor, si van teniendo dudas o no les queda algo muy claro, pueden activar su micrófono en cualquier momento y hacer todas las consultas que consideren necesarias. Con todo gusto los vamos a estar atendiendo. Bien. Cuando nos habla de sociedad como organización económica, nos dice que es un conjunto organizado de individuos que se unen para realizar actividades económicas con el propósito de generar ingresos y beneficios para sus miembros. Entonces, la sociedad como organización económica, desde una perspectiva comercial, es una sociedad que se interpreta como una entidad que va a participar en actividades específicamente económicas. Se reconoce como una organización que busca principalmente generar ingresos y generar beneficios a través de la producción, distribución o venta de bienes y servicios. Por ejemplo, las maquilas que producen sus propios productos, luego los venden y los distribuyen. Entonces, eso puede ser una organización económica como tal. Cuando hablamos de la sociedad como estructura social, nos dice que es un grupo de individuos que comparten intereses, valores o metas comunes, colaborando en distintos ámbitos de la vida como la cultura, la educación o la política. Entonces, la sociedad como estructura social, acá sociedad se va a referir a la estructura social en la que las personas van a interactuar y se relacionan entre sí esas personas que están dentro de esa estructura social. Y puede implicar normas, puede implicar valores y relaciones que definen cómo la gente puede vivir y cómo colabora en una comunidad. Y la sociedad como conjunto de personas interconectadas quiere decir que desde una perspectiva comercial también, la sociedad se ve como un conjunto de individuos que están interconectados y que comparten relaciones y vínculos sociales. Pueden incluir comunidades, grupos sociales y algún tipo de redes interpersonales en las cuales esos grupos interactúan para también buscar un beneficio global. Entonces, estas cuatro interpretaciones nos resaltan una versatilidad del término de sociedad, porque hay diferentes tipos de sociedades, no solo comerciales, sociedades mercantiles, hay sociedades políticas, entre otras. Entonces, acá
se pueden abordar de diferentes aspectos, desde su naturaleza, desde su legalidad, desde su naturaleza económica, hasta su papel en una estructura social y las interconexiones o interrelaciones humanas que se puedan dar en una sociedad. También tenemos otra definición de sociedad que es desde un punto de vista de sociedad como forma de organización empresarial, que este es el que a nosotros nos interesa. Entonces, nos dice que una entidad comercial en la que dos o más individuos se asocian para llevar a cabo actividades empresariales compartiendo responsabilidad y los beneficios de una empresa. Entonces, en este contexto, una sociedad se concibe como una estructura específica de organización empresarial en la cual dos o más individuos, ya sean socios o accionistas, se asocian de alguna manera para llevar a cabo actividades comerciales o industriales con el objetivo de obtener beneficios económicos, perseguir una ganancia o perseguir una utilidad. Entonces, este tipo de asociación implica la participación de los socios en la toma de decisiones, en la inversión y el capital, y generalmente en la distribución de los beneficios o de las pérdidas que la empresa genere. Y las sociedades como forma de organización empresarial tiene varias características clave. Esto, por favor, si lo pueden anotar. La primera de ellas es la característica de asociación de individuos. ¿Qué quiere decir esta característica? Que esta característica implica la unión de dos o más personas con el propósito de poder emprender una actividad económica conjunta. O sea que los dos tienen una visión en concreto, un objetivo específico, se unen también sus capitales para poder lograr ese objetivo en común. Segunda característica, que es una responsabilidad limitada o ilimitada. Esta característica, dependiendo del tipo de sociedad, por ejemplo, en una sociedad anónima o en una sociedad de responsabilidad limitada, los socios pueden tener responsabilidad limitada, lo que significa que su responsabilidad se va a limitar al capital que ellos han invertido. O pueden tener una responsabilidad ilimitada, donde los socios son responsables de las deudas de la empresa como tal a nivel general, incluso hasta el punto de responder con sus propios bienes, ¿verdad? Que no están involucrados dentro de la sociedad. ¿Sí, Susan? Perdón, la primera característica no es disculpe. Sí, la primera característica es la asociación de individuos. Gracias. La segunda responsabilidad ilimitada. Correcto. A usted muchas gracias por preguntar. Bien, la tercera característica es la división de beneficios y de pérdidas, o la división de ganancias o la división de utilidades y pérdidas. En este caso, los beneficios que son generados por las empresas se distribuyen entre los socios de acuerdo con los términos establecidos en su acta de constitución o en el contrato social que ellos hagan al momento de formar la sociedad. Y de manera similar o de igual forma, las pérdidas también se comparten entre los socios. Acá, dependiendo del tipo de sociedad y el acuerdo al que hayan llegado al momento de constituirla legalmente y de registrarla legalmente, puede que los socios respondan en partes iguales, tanto a las ganancias como en las pérdidas. Pero en algunas sociedades, como la sociedad anónima, que es la más común, los socios responden dependiendo del porcentaje de participación o el porcentaje de acciones que posean de la empresa. Por ejemplo, digamos que nosotros somos un grupo de socios de una sociedad anónima y todos aportamos el mismo porcentaje de capital para hacer funcionar o para registrar nuestra sociedad. Entonces, si tenemos ganancias, todos vamos a tener ganancias en el mismo nivel de porcentaje aportado. Y si tenemos pérdidas, de la misma manera, según el porcentaje que hemos aportado. Si es igual, todos vamos a absorber la pérdida de igual manera. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si Susan, por ejemplo, tiene el 30%, yo tengo el 50% y los demás tienen el resto? Entonces ahí va a cambiar la situación.
porque va a depender del porcentaje que tienen y de esa medida le va a tocar tanto la utilidad como a absorber la pérdida, ¿verdad? El que más porcentaje tiene más beneficios, pero también conlleva más responsabilidades al momento de absorber una pérdida como tal. ¿Estamos claros acá? ¿Vamos comprendiendo? ¿Sí? Ok. La cuarta característica es que son entidades legales separadas. Esta característica es muy importante porque la sociedad, ¿sí?, que se forma es una entidad legalmente independiente de sus socios, ¿sí? Tiene su propia identidad jurídica. Es como les dijera, que tiene su propio DPI, por ejemplo. Tiene su propia identidad jurídica, lo que significa que puede poseer bienes, puede contraer deudas y puede ser parte en contratos, ¿sí? Por ejemplo, las empresas pueden pedir préstamos a nombre de la empresa. Si ustedes trabajan en una sociedad anónima y trabajan en el departamento contable o administrativo y ven temas, por ejemplo, de préstamos, los préstamos no salen a nombre de los socios o de los dueños de la empresa. Salen a nombre de la sociedad o a nombre del negocio, a nombre de la empresa. Entonces, al momento de no pagar, ¿quién es la responsable o a quiénes le van a caer las consecuencias? A la empresa como tal y a su representante legal, ¿verdad? No a los socios, ¿verdad? Porque la empresa tiene una identidad jurídica propia. Es legalmente individual, ¿sí? Es como otro ser humano, independiente, diferente de los socios. Entonces, a eso se refiere que es una entidad legal separada. ¿Estamos claros con esta característica? Sí, gracias. La quinta característica es la duración determinada o indeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Una sociedad se puede establecer por un periodo específico de tiempo, o sea, una sociedad por un tiempo limitado, o puede existir de manera indefinida. Esto se establece en el acta de constitución de la empresa. Por ejemplo, nosotros solo queremos poner una empresa y ser socios por 6 meses. Entonces, en el acta constitutiva vamos a establecer que esta sociedad va a tener vida jurídica por 6 meses. Y dentro de ese mismo contrato se puede establecer si lo queremos prorrogar, o sea que queremos continuar la sociedad, pero habría que renovar el contrato, ¿sí? O que puede existir de manera indefinida, o sea que no establecemos un límite de tiempo para el funcionamiento y operación de la sociedad como tal. Únicamente establecemos los estatutos, el capital que cada socio está aportando, quiénes van a ser los socios, en qué porcentaje van a participar, quién de los socios va a ser el administrador o si van a nombrar a una persona diferente a ellos que sea el administrador, entre muchas otras características que las actas de constitución o contratos para el inicio de operaciones de la sociedad debe de tener. ¿Sí? Por favor, si van teniendo dudas, activen su micro y pueden hacer sus preguntas. Sexta característica, son tipos comunes de sociedades. Estos tipos comunes de sociedades incluyen la sociedad anónima, que es la más común en Guatemala, la sociedad de responsabilidad limitada y entre otras, ¿verdad? Y cada una tiene sus propias características y regulaciones legales. Si ustedes van a su código de comercio, a partir del artículo 59 empiezan los tipos de sociedades. Y en el artículo 59 ustedes van a encontrar el capítulo 3 que habla de la sociedad colectiva. Luego nos vamos al capítulo 4, al artículo 68. Ahí nos empieza a hablar de la sociedad en comandita simple. Luego de la sociedad en comandita simple, nos vamos al artículo 78, que ahí nos empieza a hablar de la sociedad de responsabilidad limitada. En el artículo 86 nos empieza a hablar de las disposiciones generales de las sociedades anónimas.
Y hasta el artículo 195 nos habla de la sociedad en comandita por acciones, que son los tipos de sociedades que existen en nuestro país y que están reguladas por nuestro Código de Comercio, que es el decreto 2-70. Bien, entonces, los tipos más comunes de sociedades acá en Guatemala son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Más adelante vamos a profundizar en esos dos tipos de sociedades. Bien, entonces esas son las 6 características más importantes de las sociedades como forma de organización empresarial, que es el objeto de estudio de este curso. Entonces, este concepto destaca principalmente cómo las sociedades nos proporcionan a nosotros una estructura legal y una estructura organizativa para poder emprender actividades empresariales, facilitándonos la colaboración y el compartir recursos entre individuos o entre socios con objetivos comerciales comunes, que es el perseguir una utilidad o una ganancia. ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? Ok, Creo que no. perfecto. Entonces, la definición que nosotros vamos a utilizar de sociedad está ahora en sus pantallas. Dice, es una entidad jurídica, ¿sí?, conformada por 2 o más personas que se asocian con el propósito de realizar actividades económicas en común, compartiendo responsabilidades y beneficios. Esta asociación se rige por el Código de Comercio de Guatemala y puede adoptar diversas formas, como sociedades de personas, sociedades de capital o sociedades mixtas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a entender que cuando hablamos de sociedad o cuando nos referimos a una sociedad, nos vamos a referir a una entidad jurídica que tiene su propia personalidad y que es separada de la de los socios. ¿Estamos claros con esta definición? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Hay ¿Hay algún un máximo de socios, licenciado? ¿Cómo, perdón? Tenemos un Tenemos un máximo de socios, dice que es de 2 en adelante, pero ¿hay máximo? No, no hay máximo. Principalmente en una sociedad anónima usted puede tener hasta 1000 socios, ¿verdad? Que no hay ningún problema, media vez todos tengan sus acciones a su nombre. Pero sí, la sociedad debe de ser de 2 en adelante. Si solo es una persona la que va a formar una empresa, entonces no es una sociedad, sino que sería una persona individual de carácter comercial. ¿Sí? Pero no tenemos límite de personas que conformen una sociedad. Okay. Bueno, entonces básicamente esta definición lo que nos dice es que una sociedad es una forma de organización en la cual 2 o más personas se van a unir para trabajar en común con el objetivo de alcanzar fines específicos o metas comunes. Y en el contexto empresarial y legal, el término de sociedad específicamente se va a referir a una entidad conformada por individuos que van a contribuir con sus recursos, ¿sí?, ya sea en forma de capital, en recursos de trabajo u otro tipo de recursos para poder llevar a cabo una actividad económica con la expectativa de obtener beneficios económicos, ¿sí? Eso básicamente es lo que nos está diciendo la definición de sociedad. Y como lo menciona esta sociedad, existen 3 tipos de sociedades. Tenemos sociedades de personas, tenemos sociedades de capital y sociedades mixtas. Las sociedades de personas nos indica que estas sociedades se caracterizan por la importancia que se da a las personas que las conforman. En estas sociedades la confianza entre los socios es fundamental. Ya más adelante vamos a ver qué tipo de sociedades comerciales entran dentro del tipo de sociedades de personas. Los segundos tipos de sociedad son sociedades de capital.
Nos dice que estas sociedades se caracterizan por la importancia que se da al capital aportado por los socios. Acá puede entrar la sociedad anónima, que su principal objetivo es el de obtener la mayor cantidad de capital posible para poder trabajar. O la sociedad de responsabilidad limitada también puede entrar dentro de las sociedades de capital. Dentro de las sociedades de personas podemos encontrar la sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple. Y en las sociedades mixtas nos dice que las sociedades mixtas combinan elementos de las sociedades de personas y de las sociedades de capital. En esta específicamente podemos hablar de la sociedad en comandita por acciones, porque tiene características de las sociedades de personas, que son la sociedad colectiva y en comandita simple, y tiene características de la sociedad anónima y de sociedad de responsabilidad limitada. Entonces aquí hay, como su nombre lo dice, hay un mix de todas esas sociedades para conformar esta sociedad mixta. Entonces, como les decía, dentro de las sociedades de personas vamos a conocer la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple. Dentro de las sociedades de capital, la sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Y dentro de la sociedad mixta, la sociedad en comandita por acciones. Para iniciar con el curso específicamente, vamos a iniciar con la sociedad colectiva. Que la sociedad colectiva, nosotros vamos a empezar a encontrar sus bases legales, como les había dicho anteriormente, a partir del artículo 59 del decreto 2-70. ¿Sí? Que si nosotros vamos al artículo en específico, nos dice que la sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Esa es la definición que nos da el Código de Comercio en su artículo 59 de una sociedad colectiva. Acá en la teoría que yo les puse nos dice que la sociedad colectiva es un tipo de sociedad mercantil que se encuentra regulada en el Código de Comercio de Guatemala, específicamente en el decreto número 2-70, según el artículo 59 de este código. Que nos dice que una sociedad colectiva es aquella que existe bajo una razón social en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Bien, interpretando esta definición, la sociedad colectiva es una forma de entidad comercial en la que dos o más personas se van a asociar para poder llevar a cabo su actividad comercial bajo una razón social en común o bajo un nombre en común, compartiendo la gestión administrativa y operativa y compartiendo la responsabilidad de manera ilimitada. Esto va a significar que cada socio es personalmente responsable de las deudas y obligaciones de la sociedad hasta el límite de su patrimonio personal. No solo lo que aportan, sino también lo que no aportaron. Y lo que está a su nombre en materia de activos. Además de su aportación al capital social de la sociedad, a eso están sujetos con este tipo de sociedad colectiva. Entonces, esta responsabilidad nos dice que es subsidiaria, lo que significa que los acreedores deben primero agotar los bienes de la sociedad antes de ir tras los bienes personales de los socios en caso de tener algún problema de pago, ¿verdad? De que la empresa de la sociedad colectiva no pueda cubrir sus deudas, entonces los acreedores y proveedores primero deben de hacerse de los bienes de la empresa como tal, de la sociedad como tal, y luego se hacen de los bienes personales de los socios, en partes iguales. Obviamente esto con un fallo de un juez, ¿verdad? No es que solo porque, no me pagaron, entonces les voy a quitar sus bienes, no. Todo es a través de un proceso judicial en el cual se van a los tribunales, pelean, presentan sus pruebas y ya el juez dictaminará si es procedente que los acreedores y proveedores hagan el embargo de los bienes de la empresa y personales de los socios o los socios pueden tener algún convenio de pago con los acreedores y proveedores que les permita seguir funcionando. ¿Sí, Susan?
En este caso, que existe algún documento legal donde el socio, antes de ser accionista de la empresa, diga que va a ser accionista, pero no pone en riesgo su capital personal o sus bienes personales. ¿Existe o es ya por ley? Sí existe esa posibilidad, pero no en este tipo de sociedad, porque el código es muy claro. Todos los socios van a responder con la cantidad de la misma manera, con el capital aportado a la sociedad y con sus bienes personales. ¿Sí? En este tipo de sociedad, ese tipo de documentos no sería válido, aunque lo hicieran avalado por un notario. Acá la única forma en que salven sus bienes personales es que no los tengan a su nombre desde el origen de los bienes. O sea, por ejemplo, si yo compro un vehículo, pero no lo compré a mi nombre, sino que lo compré a nombre de mi esposa, por ejemplo, o a nombre de mi papá. Entonces, ese vehículo sí no se lo pueden embargar al socio, aunque lo haya comprado con su propio dinero, pero no está a su nombre, ¿verdad? Legalmente no está a su nombre. Entonces, esa es la única manera en que no le podrían embargar sus bienes personales. De lo contrario, si yo tengo un vehículo y ya me embargaron lo de la empresa, pero el vehículo está a mi nombre y es mi vehículo personal, los acreedores y los proveedores, con un fallo de un juez competente, me lo pueden quitar. Porque así lo manda el Código de Comercio bajo este tipo de sociedad. ¿Estamos claros acá? ¿Sí, César? Licenciado, disculpe, buena tarde. Perdone, socio y accionista es lo mismo. No, son dos cosas diferentes. El socio por lo general se involucra en el negocio. Es accionista también, parte propietario, pero también lleva una parte operativa u administrativa. En cambio, el accionista únicamente aporta capital, ¿verdad? Y recibe beneficios. No se involucra en la operación como tal de la empresa. Únicamente participa en la asamblea de accionistas una vez al año o dependiendo de cuántas veces en el año lo haga, para ver cómo van las cosas, si es que su dinero está rindiendo frutos, entre otras cuestiones. ¿Sí? Gracias, Lick. Ok. ¿Estamos claros acá, Susan? Por ejemplo, en la sociedad de responsabilidad limitada, ahí sí, según los parámetros legales, se puede evitar que los bienes personales de los socios puedan ser embargados. Pero, como su nombre lo dice, es de responsabilidad limitada. ¿Sí? Entonces ahí depende del tipo de sociedad bajo el que esté creada la empresa. De esa manera tienen que responder los socios legalmente también. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna otra duda? Ok. Características de la sociedad colectiva. La sociedad colectiva principalmente tiene 5 características esenciales. La número 1 nos dice que existe bajo una razón social. Dice que la sociedad colectiva existe bajo una razón social que puede incluir el nombre de todos los socios o alguno de ellos. Antes, un pequeño paréntesis. En el artículo 60 del Código de Comercio nos habla de la limitación de responsabilidades. En ese artículo se va a dar cuenta de qué manera responden los socios que están con una empresa inscrita bajo ese tipo de sociedad colectiva. Si gustan, se los leo. Dice artículo 60, limitación de responsabilidades. Dice, la estipulación de la escritura social que examina a los socios de responsabilidad ilimitada y solidaria no producirá efecto alguno con relación a tercero, pero los socios pueden convenir entre sí la responsabilidad de alguno o de alguno de ellos se limite a una porción o cuota determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo también del nivel de aportación de capital que ellos hagan a la sociedad, entonces bajo ese mismo nivel deben de responder, pero eso no los exime de que respondan con sus bienes personales. Lo único es de que no afecta a terceros. Por ejemplo, no afecta al cónyuge del socio, por ejemplo,
o a los familiares cercanos del socio, sino que únicamente al socio que está registrado en el contrato de creación de la sociedad. Entonces, en ese artículo queda mucho más definido la responsabilidad que tienen estos socios. La característica número 1, la base legal, la tenemos en el artículo 61, donde indica la razón social. Ahí nos establece la base legal para poder establecer el nombre bajo el cual va a funcionar la sociedad. Característica número 2, nos habla de responsabilidad de los socios. La responsabilidad de los socios, como les había indicado, está en el artículo 60, que nos dice: todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Esto significa que cada socio es personalmente responsable de las deudas y obligaciones de la sociedad hasta el límite de su patrimonio personal. Además de su aportación al capital social de la sociedad. Entonces, acá en esta segunda característica, los socios en una sociedad colectiva van a compartir la responsabilidad ilimitada por las deudas y sus obligaciones de la empresa. Significa que en caso de dificultades financieras, los socios pueden ser responsables con sus bienes personales. Eso es lo que nos está diciendo esta característica, y que tiene su base legal en el artículo 60 del Código de Comercio. Característica número 3 nos habla de la participación de los socios. En cuanto a la participación de los socios, nos dice: todos los socios participan en dicha sociedad en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada socio va a tener un papel activo en la gestión y en la toma de decisiones de la empresa. La participación de los socios es clave y es fundamental para el funcionamiento eficiente de la sociedad. O sea que, por ejemplo, si son 3 socios, uno puede ser gerente administrativo, otro puede ser gerente de ventas, otro puede ser gerente financiero, por ejemplo. Pero todos participan dentro de la gestión administrativa y operativa de la empresa para un mejor funcionamiento. Entonces, por eso es que esta sociedad es una sociedad, o entra dentro de las sociedades de personas. Porque acá no necesariamente es más importante el capital, sino que la interrelación, la confianza y el involucramiento que los socios van a tener entre ellos y en la sociedad. ¿Estamos claros acá? ¿Vamos comprendiendo? ¿Dudas? ¿Comentarios? Perdone, ¿esto en qué artículo se encuentra? La participación de los socios. Okay. La participación de los socios la podemos encontrar en el artículo 63, que nos habla de administración o falta de pacto. Y en el artículo 65 y 66, que nos habla de resoluciones en junta general y junta totalitaria. Y el artículo 64, que nos habla de la vigilancia. Característica número 4. Nos habla de el socio capitalista y socio industrial. Nos dice que puede existir el socio capitalista, que aporta el capital, y el socio industrial, que aporta el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber diferentes roles entre los socios, como el socio capitalista, que va a contribuir con el capital financiero, o sea, con la parte económica. Y el socio industrial, que va a aportar su experiencia o trabajo directo en la operación del negocio. Esto no está, digamos, contemplado dentro de los artículos que caracterizan a la sociedad colectiva, pero son las prácticas establecidas ya bajo una sociedad comercial. Porque esto también se deja establecido dentro del acta constitutiva de la sociedad. ¿Quién va a ser el administrador? ¿Verdad? ¿Quién va a aportar el capital? Pero, por ejemplo, digamos que ustedes son los socios capitalistas, pero yo no tengo
la capacidad económica para poder aportar lo que ustedes van a aportar a nivel económico. Entonces venimos, platicamos, nos ponemos de acuerdo, entonces yo les digo, ok, ustedes aportan el capital y yo me encargo de la operación de la empresa, de la administración, de la gestión, aporto mi conocimiento y me responsabilizo por toda la parte administrativa de la empresa para que esto funcione y para hacer rendir su capital y que todos podamos obtener beneficios económicos en el futuro. ¿Me explico? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es que estamos valorando una parte intangible de uno de los socios. Por eso, esta sociedad entra dentro de las sociedades de personas. Porque tiene que ver mucho la confianza de los socios y por lo general las sociedades colectivas se da mucho en los núcleos familiares. Esos son, digamos que, los sectores más comunes que establecen sociedades colectivas. Porque por lo general se deben de tener mucha confianza para poder llegar a ese tipo de acuerdos, ¿verdad? Que alguien no aporte dinero, pero aporte su tiempo, aporte sus conocimientos y se haga responsable de la gestión administrativa y operativa del negocio. ¿Estamos claros acá? La quinta característica... Gracias, Susan. La quinta característica nos dice que no se requiere capital inicial y nos dice que para la constitución de una sociedad colectiva no se requiere un capital inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque en teoría no se requiere un capital mínimo para formar una sociedad colectiva, en la práctica es común que los socios aporten cierta cantidad de capital para poder iniciar las operaciones. Si ustedes ven del artículo 59 al artículo 67 que nos habla de la sociedad colectiva, en ninguno de esos artículos nos habla de la aportación para la apertura de la sociedad, ¿verdad? Entonces, legalmente no nos obliga a dar un aporte, ni siquiera de 100 quetzales. A cada uno de los socios, como la sociedad anónima, que ahí sí nos dice que como mínimo debemos de dar cierta cantidad para poder constituir la sociedad. En la sociedad colectiva no, sino que los socios se ponen de acuerdo si aportan capital, si aportan activos, si aportan pasivos, entre otras, o solo aportan su tiempo y su capacidad intelectual, ¿verdad? Entonces, eso es en la práctica, pero legalmente no está establecido que deban de aportar alguna cantidad económica para poder funcionar como una sociedad colectiva como tal. Únicamente deben de pagar sus gastos de organización, ¿verdad? Sus gastos del acta constitutiva, pagar al abogado por los trámites, pagar los trámites en el registro mercantil, pagar los trámites y las gestiones pertinentes en la Superintendencia de Administración Tributaria, entre otros, ¿verdad? Únicamente, pero aporte de capital de los socios como tal no es necesario en lo teórico. Más en la práctica sí se da que los socios aportan dinero o aportan bienes en especie. ¿Alguna duda con las características? ¿Estamos claros? ¿Dudas, jóvenes, con las características de la sociedad? No, Lick. Ok. Bien. Como toda cuestión empresarial, la sociedad colectiva tiene sus ventajas y tiene desventajas. Vamos a hablar primero de las ventajas de la sociedad colectiva. Punto número 1 nos dice que es una organización y tienen una organización y funcionamiento sencillos. Nos habla de que no requiere un estatuto establecido para ser aprobada en el registro mercantil. O sea que no nos piden un manual de organización, no nos piden bases legales para su fundamento, políticas contables, entre otros. No, cualquiera podemos ir y decir queremos establecer una sociedad colectiva, ya tenemos nuestra acta constitutiva autenticada por un abogado, acá traemos nuestros trámites, hacemos los pagos correspondientes y en 2 semanas a 15 días ya está registrada nuestra
sociedad colectiva, y si nos vamos a dedicar a una actividad mercantil, pues nos dan nuestra patente de comercio que nos acredita como comerciantes. Punto y final, y podemos empezar a operar, ¿verdad? Ya después el régimen de impuestos en el que nos vamos a inscribir ya es otro tipo de análisis. Pero realmente la sociedad colectiva en su organización, en su establecimiento y en su funcionamiento son relativamente sencillos. Entonces, la sociedad colectiva, principalmente por su simplicidad y en su formación y operación, es una ventaja significativa porque especialmente por este tipo de ventajas, especialmente los emprendimientos más pequeños o emprendimientos familiares son, digamos, los giros económicos más comunes en donde se establecen sociedades colectivas. Porque hay confianza entre las personas que van a conformar esa sociedad. O en teoría hay confianza entre esas personas para formar ese tipo de sociedad. Ventaja número 2. Nos habla de que tienen una forma flexible de administración. Es decir, que los socios trabajan de forma igualitaria y todos se hacen responsables de las obligaciones. Acá, perdón, voy a estornudar. Acá, independientemente si somos socios capitalistas o industriales, si yo aporto capital o solo aporto mi tiempo y mi capacidad intelectual, todos tenemos las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades ante la sociedad, ¿verdad? Al momento de tener un problema, todos respondemos de la misma manera, sea que esté involucrado en la administración del negocio o que únicamente aporte el dinero. Todos tenemos la misma responsabilidad. Entonces, cuando nos habla de forma flexible de administración, básicamente nos indica que al tener una estructura igualitaria, o sea que todos tienen las mismas obligaciones y responsabilidades, los socios van a compartir esa responsabilidad y van a participar de manera activa en la gestión de la sociedad, ¿sí? Lo que ayuda a promover la toma de decisiones más ágil y más eficiente. Tercera ventaja, nos dice que no existe un monto fijo o mínimo para el capital social. Nos dice los aportes se encuentran representados en un total y las cuotas no son divididas en valores iguales. Ahí va a depender de la capacidad económica que se tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que acá la flexibilidad en los aportes nos va a permitir una mayor adaptabilidad a las circunstancias y los recursos de los socios, ¿verdad? Pónganle en que ustedes puedan poner 1000 quetzales para aperturar la sociedad, pero yo tal vez no tengo la capacidad económica y solo puedo poner 100. De igual manera vamos a tener las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades frente a los proveedores y acreedores y en las pérdidas. Licenciado, ¿y en cuanto a ganancias? Igual, en cuanto a ganancias también. A no ser que en el acta de constitución de la empresa hayan llegado a un acuerdo diferente, ¿sí? Por lo general, la sociedad colectiva es igualitaria o le da las mismas condiciones a todos. Pero si en el acta de constitución ustedes establecen de que, ok, yo porque di 1000 merezco obtener una ganancia mayor, entonces si existe un consenso unánime, se da de esa manera y se inscribe de esa manera, y al momento de obtener una ganancia, el que dio más capital obtiene mayor beneficio, ¿verdad? Pero todos deben de estar de acuerdo, esa es la única condición, ¿verdad? No es obligatorio. Media vez lo establezcan en sus estatutos, no hay ningún inconveniente. ¿Estamos claros acá? Sí, gracias. Okay. Entonces, digamos que si no lo establecen en sus estatutos de esa manera, de que como yo aporté más, entonces yo debo de obtener mayor beneficio, si no lo establecen, se da por hecho de que todos, independientemente del aporte que hayan hecho, van a gozar de equidad en el tema de los beneficios, ¿sí? Eso nos da la ventaja número 4. Dice, todos los socios gozan de los beneficios económicos. Esto puede conllevar una mayor motivación en los socios. Acá todos los socios
comparten los beneficios económicos de manera igualitaria, o si queda establecido, lo comparten de manera proporcional al aporte, ¿sí? Y acá se fomenta la colaboración y la motivación para que ellos se puedan seguir involucrando en el funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Obviamente lo común es de que lleguen a un acuerdo. Si yo aporté 1000 quetzales y el otro socio aportó 100, entonces lo justo es de que como yo aporté 1000, yo obtenga el mayor beneficio, ¿verdad? Proporcional al aporte que yo hice. Pero eso debe quedar establecido en el acta constitutiva o de fundación de la sociedad para que en el futuro no existan problemas legales entre los socios, ¿verdad? De que como la sociedad colectiva es una sociedad equitativa, ¿verdad? Todos ganamos por igual, aunque yo no haya aportado la misma cantidad de dinero. Entonces, para evitarse inconvenientes, lo recomendable es de que lo dejen por escrito al momento de constituir la sociedad. Si alguien va a aportar la mayor cantidad de dinero, es justo que esa persona tenga una mayor cantidad de beneficio económico al momento de obtener utilidades. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Ok, ahora vamos con las desventajas. La primera desventaja es la responsabilidad ilimitada. Nos dice que los socios no están obligados a tener una reserva legal dentro de su balance general. Ok, ¿alguno de ustedes sabe para qué sirve la reserva legal o sabe qué es una reserva legal? ¿O han escuchado ese término? ¿No? No, Ok. La reserva legal en un estado de situación financiera sirve como un aprovisionamiento para cuestiones legales que se le presenten a la empresa en un futuro. Por ejemplo, una demanda, alguna cuestión de que haya que cumplir con una obligación de pago con acreedores o proveedores. Entonces la empresa tiene derecho a un 3% sobre sus ganancias antes de impuestos para poder tener esa reserva o para obtener ese colchón en caso de que venga alguna cuestión de esa índole. Entonces, para eso es que nos sirve la reserva legal, para que tampoco nos agarre desprevenidos en el tema económico. Pero dentro de la sociedad colectiva no es obligatorio mantener una reserva legal, ¿sí? Para futuros problemas, sino que esto tiene que ver o funge o los socios deben de tener la visión, ¿verdad? De mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Así como hay momentos buenos en los negocios, también hay momentos malos. Entonces, antes de que lleguen esos momentos malos, mejor estar prevenidos, tener la reserva legal que que la ley nos permite, aunque la sociedad no nos obliga, pero es mejor prevenir que lamentar. Puede existir algún momento en que quizá no haya una temporada alta de ventas, por ejemplo, y no podamos cubrir alguna obligación. Entonces tenemos ahí un colchoncito de reserva legal para poder cumplir con esas obligaciones. Porque si no, de lo contrario, los socios deben de responder con su propio capital, con bienes de la empresa o con derechos de la empresa o con su capital personal. Esa es una de las desventajas de la sociedad colectiva. Entonces, que a mi consideración es la desventaja más significativa, ¿verdad? La responsabilidad ilimitada. Eh, Luego nos dice que es de tipo personalista, que es otra desventaja. Nos habla de que la sociedad colectiva es de tipo personalista, lo que significa que la confianza entre los socios es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? La confianza y la relación personal entre los socios son esenciales, porque eso es lo que puede representar el mayor reto en situaciones de desacuerdo o cambios en las relaciones personales, ¿verdad? Por eso es que la sociedad colectiva entra de la categoría de sociedades de personas, porque es un aspecto fundamental las relaciones
personales o interpersonales entre los socios. Si en algún momento se llega a perder la confianza, ténganlo por seguro que la sociedad puede presentar serios conflictos de cualquier índole, administrativos, operativos y lo más complicado, financieros, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con ese tema y también es una desventaja bastante grande. La otra desventaja es de que tiene un capital social pequeño, ya que los socios nos dice que es un grupo reducido y la aportación se realiza al 100% en el momento de la constitución. Acá en la sociedad colectiva no vale decir, ok, yo aquí a partir de la constitución dentro de 6 meses yo puedo aportar 10,000 quetzales o yo puedo aportar un carro dentro de un año. Dentro de la sociedad colectiva eso no es válido. Al momento de establecer la sociedad, todos deben de poner su dinero o sus bienes bajo a la disposición de la sociedad, ¿verdad? Eso de que en 2 días, en una semana, en un mes doy mi aporte, eso en esta sociedad no existe. Y el tema o la desventaja funge en que la mayoría de empresas o en un gran porcentaje las empresas empiezan a funcionar con créditos, ¿verdad? Empiezan a funcionar con financiamiento, con préstamos bancarios. ¿Por qué? Porque existe un gran porcentaje de la población que no cuenta con un capital lo suficientemente fuerte para poder iniciar una sociedad sólida, económicamente hablando. Entonces, por esa razón también es una desventaja porque al momento de constituir la sociedad, todos deben de poner su aporte en la mesa. Ahí no hay de que yo lo aporto más tarde o despuesito. Este tipo de sociedad no existe y no se puede dar. El socio que no pueda dar su aporte, lamentablemente, debe de quedar fuera o si todos están dispuestos, aplazar el registro de la sociedad, ¿verdad? Y que también se considera una desventaja por eso que les digo. No todos tienen la capacidad económica o la solvencia económica para dar un aporte. Tal vez 100 quetzales, 200 quetzales, quizá, pero en algunos casos a veces no se cuenta con ese dinero, ¿verdad? Únicamente se cuenta con expectativas y con sueños, pero es bastante complicado empezar a funcionar un negocio o una empresa con muy poco capital de trabajo. Entonces, esa también es una desventaja bastante grande. Cuarta desventaja, dificulta la admisión y el retiro de los socios. Dice, en caso de fallecer uno de los socios, la sociedad se disuelve. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrada o salida de socios puede ser muy complicada, especialmente si no se han establecido cláusulas claras en el contrato social de la sociedad. Eso es esencial. La muerte de un socio puede llevar a la disolución de la sociedad. O sea, ¿a qué me refiero con disolución? A que los socios se separen y que la sociedad ya no pueda continuar y haya que darle de baja a su registro legal, ¿verdad? Que ya no puedan funcionar como empresa. Entonces, es un punto muy importante. ¿Alguna duda con el tema de las ventajas y desventajas? ¿Estamos claros acá? Todo bien, gracias. Ok. Como algunos ya se habrán dado cuenta, en la plataforma la semana pasada ya se había cargado la tarea número 1 que hablaba acerca o específicamente de los requisitos de constitución de una sociedad colectiva, ¿verdad? Entonces esos aspectos son fundamentales ya que vamos a entrar meramente al tema de aportación de capital de los socios o a la conformación contable de la sociedad, ¿verdad? La parte de constitución, requisitos de registro y demás, eso va a estar contemplado en la parte de la investigación. Entonces espero que hayan tenido una investigación bastante buena
para poder obtener los requisitos necesarios. Si no, de igual manera, yo en el transcurso de la semana voy a tratar de estarles compartiendo contenido acerca del tema de los requisitos de constitución de las sociedades, entre otros. No sé si logran ver el enunciado. Las instrucciones de la tarea. No, esta es la parte práctica en la que vamos a entrar ahora. No sé si pudieron ver el enunciado de la tarea o tuvieron inconvenientes con la tarea. Este es el enunciado de la tarea. La creación de una sociedad colectiva, su inscripción y registro, sus aspectos legales, sus obligaciones iniciales, sus retos y soluciones en la creación, conclusión de recomendaciones y metodología de investigación a utilizar. Este es el tema de la investigación, o sea, la tarea número 1. ¿Alguien tuvo inconveniente con ver estas instrucciones? ¿No? ¿No hubo inconveniente? No, Ok. Bien. Entonces, vamos a iniciar con la parte práctica. Primero vamos a leer el contenido del primer caso para entrar de lleno ya a toda esta parte práctica y empezar a hacer partidas, libro mayor y balance. Bien. En la parte práctica vamos a ver apertura de la contabilidad de una sociedad colectiva. Y dentro de la apertura de las sociedades siempre existen diferentes casos. ¿Por qué diferentes casos? Por los tipos de aportaciones que dan los socios. Entonces, en eso van a variar los casos, en el tipo de aportación y en el registro de esas aportaciones. Entonces, el primer caso nos habla de aporte de la totalidad del capital en efectivo o con cheques. Nos dice, los socios cumplen con la totalidad del capital acordado, ya sea mediante aportes en efectivo, partes iguales o mediante cheques de sus respectivas chequeras personales. La expresión con dinero implica que la contribución puede ser tanto en efectivo como a través de cheques, siendo común que los socios realicen sus aportaciones utilizando cheques. Eso es lo más común, ya sea un cheque de caja o un cheque de su cuenta monetaria normal, dependiendo de la cantidad, pues lo más común es que sea a través de cheques. Hoy en día incluso hasta se pueden hacer a través de transferencias electrónicas. Media vez la sociedad ya tenga una cuenta bancaria establecida a nombre de la sociedad. Entonces, el caso es, nos dice, el 1 de enero del año en curso, el señor Porfirio Gómez y Doroteo Pérez decidieron establecer una sociedad colectiva con el propósito de iniciar un negocio de compra y venta de muebles. Cada uno de los socios realizó una aportación de 75,000 quetzales. De esta suma, 5,000 quetzales fueron mantenidos en efectivo en la caja, mientras que el resto se depositó en una cuenta monetaria en el banco. La razón social de la empresa será Porfirio Gómez y CIA Sociedad Colectiva. Esto es muy importante. Por lo general, las sociedades colectivas siempre llevan el nombre o los apellidos de los socios que la conforman y la leyenda ICIA SC, que significa y compañía sociedad colectiva. Entonces, eso es esencial que lo puedan tener en consideración o que lo puedan tener en cuenta al momento de establecer una sociedad colectiva. Y esa leyenda, su base legal está en el artículo 61 que nos habla de la razón social.
El artículo 61 nos dice que la razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad colectiva o la leyenda que podrá abreviarse ICIA-SC. Entonces esta sería la abreviatura con la que se estableció la sociedad. Entonces, ¿qué me piden en el primer caso? Me piden elaborar el libro diario para registro de apertura de la sociedad contablemente. Me piden elaborar el libro mayor, me piden elaborar un balance de saldos y me piden elaborar el estado de situación financiera de la sociedad colectiva o de la apertura de la sociedad colectiva. Entonces, vamos a iniciar con el tema del libro diario, que es lo primero que establecemos en la contabilidad, ¿verdad? Porque a partir del libro diario surgen los demás libros contables. Entonces acá voy a solicitar de su ayuda y apoyo para el establecimiento de las cuentas y la elaboración de las partidas para la apertura de la sociedad. Según el enunciado que acabamos de leer, ¿qué es lo que está aportando cada socio? ¿Qué es lo que nos está aportando los socios? ¿El capital? Nos están aportando capital. Pero nos están aportando efectivo o nos lo están aportando con cheque. En efectivo. Ok, leamos nuevamente, nos dice. El 1 de enero del año en curso, los señores Porfirio Gómez y Doroteo Pérez decidieron establecer una sociedad colectiva con el propósito de iniciar un negocio de compra y venta de muebles. Cada uno de los socios realizó una aportación de 75,000 quetzales. Entonces, si existen dos socios y cada uno aportó 75,000 quetzales, ¿cuánto aportó en total? ¿O de cuánto va a ser el capital para funcionar de la sociedad? Y cada uno aportó 75,000 quetzales. 150,000. Correcto, de 150,000 quetzales. ¿Por qué? Porque cada uno está dando 75,000 quetzales. ¿Qué quiere decir? Que están aportando en partes iguales. O sea que sus beneficios económicos también van a ser equitativos, en partes iguales. Luego nos dice que de esta suma, ¿sí?, del aporte que dieron ambos, 5,000 quetzales fueron mantenidos en efectivo en la caja, mientras que el resto se depositó a una cuenta monetaria. Acá nos dice, el resto se depositó a una cuenta monetaria. Y nos dice que 5,000 fueron mantenidos en efectivo. Entonces, ¿qué cuentas contables identificamos acá? Acá vamos a hacer un cuadrito para identificar el aporte de los socios. El señor Porfirio Gómez, el señor Gómez, está aportando 75,000 quetzales, ¿correcto? Y el señor Pérez también está aportando 75,000 quetzales. 75,000. Ok, entonces, si sumamos, nos va a dar el total, el capital de nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Se recuerdan de las ecuaciones patrimoniales? Activo más pasivo es igual a capital. En este caso, únicamente nos están aportando activos. No nos están aportando pasivos. O sea, no nos están aportando deudas, préstamos, ni ningún tipo de obligación con terceros. ¿Estamos claros acá? Sí, licenciado. Ok, entonces aquí tenemos el aporte de capital de cada uno de los socios. Ok, pero ¿qué me dice después? Me dice que 5,000 quetzales de este aporte, se los voy a poner acá con un asterisco, de este aporte, 5,000 quetzales se van a quedar en la caja o se van a quedar mantenidos en efectivo en la caja de la empresa. ¿Sí? ¿Qué cuenta contable utilizamos nosotros para contabilizar el efectivo de la empresa? La cuenta de La cuenta de caja. Entonces, en caja de la empresa deben haber
5,000 quetzales. Entonces, si en caja vamos a tener 5,000 quetzales del total del capital, ¿cuánto es el resto que va a ir depositado a la cuenta monetaria de la sociedad? Serían los 145,000 en bancos, ¿no? Correcto. Van 145,000 y eso va a ir en bancos. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas hasta el momento de los cálculos que vamos haciendo? Es muy importante que vayamos comprendiendo este análisis. Este es puramente análisis. Todavía no hemos hecho partida. Este es puramente análisis. ¿Estamos claros con este análisis y de dónde sale la información? Sí. Ok. Entonces, ya que tenemos el análisis realizado de la aportación de cada uno de los socios, qué es lo que se va a quedar en efectivo en la empresa y qué se va a depositar al banco, ahora sí vamos a proceder a realizar nuestra partida. Vamos a tener la partida número 1, que esta la vamos a hacer, dice que el 1 de enero del presente año, 1 de enero de 2024. Entonces, el 1 de enero de 2024 se llevó a cabo esta transacción. Recordemos que la fecha de la partida o una de las características de la partida doble es que debe de llevar fecha en la que se llevaron a cabo las transacciones comerciales que se van a registrar en esta partida. Bien. Entonces, ¿qué cuentas vamos a cargar y qué cuentas vamos a abonar? ¿O qué cuentas vamos a colocar del lado del debe y qué cuentas vamos a colocar del lado del haber? Ya las tenemos identificadas. ¿Sí? Tenemos caja y bancos. Y tenemos las cuentas capital de los socios. ¿Sí? Entonces, ¿qué cuentas abonamos y qué cuentas cargamos? A ver, analicemos la naturaleza de las cuentas. Vamos a empezar con la aportación de los socios. La aportación de los socios a la sociedad, ¿en qué se convierte? Se convierte en el capital. ¿Sí? Y el capital, según su naturaleza o su clasificación, es un activo, es un pasivo o va en la sección del patrimonio. En la sección del patrimonio. Correcto, va en la sección del patrimonio. Por lo tanto, ¿la cargamos o la abonamos? ¿O la colocamos en el debe o en el haber? En el Se coloca del lado del haber, ¿sí? Pero como la sociedad colectiva es una sociedad de personas, van a existir dos cuentas de capital. Que una va a ser específicamente del socio Gómez y otra va a ser del socio Pérez. Entonces, si ya tenemos identificadas las cuentas que vamos a abonar, la partida nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar Gómez, o vamos a utilizar la cuenta de esta manera. Gómez, patrimonio neto. Y Pérez, patrimonio neto. Entonces, la cuenta capital o el aporte de cada socio se va a manejar de manera individualizada. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar contablemente al momento de distribuir las utilidades o los beneficios económicos que esta sociedad vaya a generar. ¿Estamos claros acá? Entonces, ¿con qué valor vamos a registrar la cuenta de patrimonio de cada uno de los socios? Los 75,000 que aportó cada uno. Con los 75,000 que cada uno aportó. Tanto el socio Gómez como el socio Pérez aportaron 75,000 quetzales, que nos da un total de 150,000 quetzales. Ok, ya tenemos nuestra sección de patrimonio cubierta.
¿sí? No hay pasivos porque no nos están aportando ni préstamos, no nos están aportando obligaciones con terceros, no nos están aportando documentos por pagar, ni acreedores, ni proveedores, ni nada de eso. Entonces, pasivo no hay acá, ¿sí? Estamos libres de deudas acá, únicamente la aportación de capital. Ok, pero falta un elemento de la ecuación patrimonial que es nuestro activo. Entonces, ¿qué cuentas vamos a abonar para que exista igualdad, que es una de las características de la partida doble? Ya las analizamos acá. Vamos a cargar caja y vamos a cargar bancos. ¿Por qué? Porque nos dice el enunciado que en efectivo se van a mantener 5,000 quetzales en la caja de la empresa. Entonces, para registrar el efectivo de la empresa, se utiliza la cuenta de caja. Entonces, en caja vamos a tener los 5,000 quetzales que se van a mantener en la empresa. ¿Sí? Esto puede servir para eventualidades, para gastos de emergencia que puedan surgir dentro de la empresa que sean necesarios y pertinentes, siempre y cuando tengan que ver con el giro principal del negocio. Y la cuenta de bancos, que es donde se depositó el resto del dinero que no se va a quedar en efectivo, que son 145,000 quetzales. Y de esa cuenta tenemos la igualdad en nuestra partida. 150,000 quetzales en el debe y 150,000 en el haber. ¿Alguna duda con la estructura de la partida y con las cuentas que utilizamos? ¿Y con los valores? ¿Estamos claros acá? Licenciado, ¿Sí? fíjese que en carrera yo cuando hacía partidas utilizaba un método para analizarlas, pero quiero que usted me diga si está correcto o no. Dígame. Yo, para analizar, yo me pongo como empresa y yo digo, si yo estoy recibiendo, entonces es debe. Y si de mí está saliendo, entonces es saber. ¿Está bien así? Correcto. Correcto. Si se da cuenta, acá estamos recibiendo. Recibimos 5,000 en efectivo. ¿Sí? Como muy bien dice y como les mencioné a los compañeros que estuvieron conmigo en contabilidad 1, nosotros nos tenemos que poner en el papel de la empresa, ¿verdad? Porque es el método, como muy bien usted menciona, Susan, es el método más efectivo en el cual yo me posiciono como la empresa, en que yo soy la empresa, y eso me ayuda a analizar de mejor manera el enunciado, ¿verdad? Y las cuentas y los valores que vamos a manejar. Entonces, yo estoy recibiendo efectivo, ¿sí? Por lo tanto, si yo estoy recibiendo, ya sea un bien o un servicio o algo tangible o intangible, media vez lo estoy recibiendo, entonces yo lo voy a cargar, ¿sí? Pero esto va a depender de la naturaleza de la cuenta, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo estoy recibiendo dinero del banco, pero es por un préstamo, ¿sí? Puede que también utilice la cuenta bancaria porque estoy recibiendo un cheque, por ejemplo, del préstamo, pero al mismo tiempo estoy generando una obligación. Entonces ahí estoy utilizando dos cuentas de diferente naturaleza, ¿sí? En este caso, las cuentas que están dando a la empresa son las cuentas personales de los socios que están conformando la sociedad, ¿sí? Voy a poner acá. Están dando. ¿Se logra ver bien ahí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Sí, licenciado. Todo bien, gracias. Ok. Entonces, ¿qué nos falta en nuestra partida? Ya tenemos el número de registro, que es la partida número 1. Tenemos la fecha en que se llevó a cabo la transacción, que es una característica de las partidas. Tenemos cuentas que cargan y cuentas que abonan. Tenemos igualdad. ¿Qué nos falta? La descripción de la partida al final. Nos falta la descripción o el registro de lo que estamos registrando. Muchas gracias, Susan. ¿Y cómo lo registrarían ustedes? ¿Qué razón le pondrían a esta partida? Le pondría como registro de
Abono de cuenta capital, ¿puede ser? Cuenta capital. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo los demás con ese registro? Ahora, les pregunto yo, ¿qué estamos registrando nosotros? No tenemos ningún otro registro anterior. Este es el primer registro de la sociedad. Entonces, ¿qué estamos registrando acá? La apertura. La apertura de la sociedad. Entonces, está muy bien el abono de la cuenta capital, pero ese registro quedaría mucho mejor cuando se estuviera aumentando el capital, ¿sí? Porque ahí se está abonando al capital, ¿sí? Pero acá no tenemos ningún registro previo. Es el primer registro que se hace. Entonces no podemos abonar a algo que no existe todavía. ¿Me explico? Entonces, el registro quedaría de la siguiente manera. Acá serían valores con que inicia tus operaciones mercantiles Porfirio Gómez y Día SC, coma, según acta de constitución número, aquí nos vamos a inventar un número porque no me lo está dando el enunciado, pero siempre que se hace una partida de apertura, debemos de establecer la base legal que originó esa transacción, porque en el acta de constitución se establece el aporte que dio cada uno de los socios. Entonces podemos decir que este extracto o esta información sale del acta de constitución, ¿sí? Ese es el origen de nuestra información inicial para la apertura de la sociedad. Entonces acá vamos a poner un número, por ejemplo, acta de constitución 1512, ¿sí? De fecha, le vamos a poner de fecha 22 de diciembre de 2023, ¿sí? Para indicar que el acta de constitución fue aprobada en diciembre, pero iniciamos operaciones el 1 de enero de 2024. ¿Estamos claros acá? Estamos claros, licenciado. ¿Dudas? Ok, siempre por favor recuerden el encabezado de sus libros contables. Fundamental, acá yo no se los mencioné porque se supone que ya sabemos de que siempre que realizamos un libro contable debemos de identificarlo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes no van a utilizar el símbolo de quetzales, si no van a utilizar símbolo de moneda, entonces en el encabezado deben de indicar que las cifras van a estar expresadas en quetzales. En este caso, como si estamos utilizando el símbolo de la moneda funcional, entonces acá podemos omitir la leyenda de cifras expresadas en quetzales. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Bien. Ahora, ¿qué corresponde? Acá podríamos decir que ya tenemos nuestro primer punto. Ya tenemos nuestro libro diario. ¿Por qué? Ya no tenemos otro registro. ¿Tenemos más información para hacer alguna otra partida? No, licenciado, eso es todo lo que... Correcto. Entonces, no hay más información. Entonces, esta va a ser la única partida porque únicamente se está registrando la apertura de la sociedad.
¿sí? Con los valores con los que va a iniciar a funcionar la empresa. Entonces, ¿ahora qué corresponde si yo ya hice mi libro diario? Corresponde elaborar mi libro mayor. Solo que, disculpen ustedes, me pasé de tiempo, ya son las 6:37. Nos van a regañar. Bueno, vamos a dejar acá. Vamos a continuar la próxima clase. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejarlo acá. Por favor, se recuerdan en dónde nos quedamos, que fue que íbamos a iniciar nuestro libro mayor. Solo los quiero molestar si pueden activar su cámara un momento para tomar la captura de pantalla de la asistencia y así pueden pasar a su siguiente curso. Entonces, a la cuenta de 3, por favor, me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Por favor, recuerden que el enlace del grupo de Telegram está en la plataforma para que se puedan agregar, porque ahí les voy a estar enviando información también y se les va a estar notificando cuando se hayan cargado nuevas actividades y nuevo material de apoyo. También las diapositivas por ese medio y a través de la plataforma se las voy a compartir. Entonces, sin más que agregar, una disculpa por el tiempo que les quité del otro curso. Por favor, me disculpan con la licenciada Leslie, si no estoy mal, ¿verdad? Vamos a tratar la manera de ver cómo mejoramos en el tema del tiempo. Entonces, les deseo una muy feliz noche y mucho éxito. Primero Dios, nos miramos el próximo martes. Por favor, estén atentos al grupo y a la plataforma para las próximas tareas. Que tengan feliz noche. Nos vemos. Feliz noche. Gracias.